Les agradezco la presencia y la confianza depositada en el Instituto Nacional de Salud, en la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y en el Tissue Bank, que está pues facilitando parte del recurso humano para proporcionar la información técnica pues, y académica inherente a este tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy viene a ser como el segundo escaloncito de ese segundo tema del curso. Es el primero que uno enfrenta cuando está abocado a un proceso de donación y de trasplante, y es la detección y evaluación clínica de un donante. El plan es entonces abordar dos temas. El primero, la detección, que significa la búsqueda activa de esos donantes potenciales o donantes reales, y la segunda, que es la evaluación clínica del donante en sí. Un proceso de donación habitual como sucede en Colombia, y esta diapositiva, el orden secuencial está modificado como sucede en un país europeo como España, por ejemplo. Transcurre desde el momento en que usted se entera, usted detecta un donante potencial, un posible donante, luego hace la evaluación clínica, se diagnostica la muerte encefálica, y estos pueden ser perfectamente intercambiables. Eh, Cuando no teníamos modificada la presunción legal de donación, pues había que siempre buscar el consentimiento. Van a tener una conferencia al respecto. Ahora el consentimiento es obligatorio, pero únicamente en el caso de menores de edad, y lo tienen que otorgar ambos padres, y luego ya vendrá la programación de la cirugía de extracción. Como sucede, por ejemplo, en España y Francia, es que primero usted sabe a dónde van a ir los órganos, es decir, que primero la asignación y luego vendrá la cirugía. Aquí primero se sacan, porque casi siempre pues, antes de sacarlos ya saben a quién se le van a asignar, salvo que haya una oferta nacional, y luego se hace la oferta. El objetivo primordial entonces son dos: mostrar cuáles son los principios generales de la forma adecuada de buscar y de detectar donantes, y enunciar algunos fundamentos generales de una correcta selección y evaluación clínica de un donante de órganos y tejidos. Eh, la motivación surge entonces es por la gran demanda que hay de órganos para trasplantar, y eso no le puedo creer, no hay audio. Le voy a abrir el micrófono a todos. Volvamos de nuevo. ¿El audio cómo está en este momento? Todos tienen micrófono. ¿Cómo me están oyendo? Bien. Perfecto, sigamos entonces. Vea, las preguntas salen del texto que colgué en la web. Las diapositivas son congruentes con ese texto. Hay simplemente unas cuantas fotos y unos cuantos artículos adicionales. Y cuánto artículo he tenido que rescatar o volver a buscar para responder las preguntas que he formulado en el foro, esos son más filigranudos, son más rebuscados, así que estén tranquilos. Es estrictamente de la bibliografía. Entonces, todo esto surge porque es que hay una creciente demanda de órganos para trasplantar en todo el mundo. El principal reto entonces es maximizar esos órganos que se rescaten, eh, buscando la posibilidad de que se den buenos resultados de ese injerto en los futuros receptores. Y ahora hay un aumento creciente de los donantes de criterios expandidos y de los donantes a corazón parado. Entonces, básicamente, estos son dos frentes. Uno es desde el punto de vista del donante, el otro desde la esfera del coordinador. Entonces vamos a hablar de qué donantes son los que se rescatan, quiénes pueden ser posibles donantes, dónde se rescatan, quién es el que hace las tareas de coordinador, cuándo lleva a cabo esa tarea y cómo se ejecuta dicha actividad. Está en silencio absoluto, pucha.
Doctor Paneso, me dicen otros participantes de que están oyendo bien. Y por el interno me está diciendo el ingeniero de que él está oyendo perfecto. Incluso lo están haciendo desde celular algunos. Yo estoy desde el celular y estoy escuchando bien. Entonces, en fin, doctor, vea, hagamos algo. Doctor Paneso, por favor, conéctese con la red Wi-Fi de su casa a ver si le mejora la calidad de la recepción. ¿De acuerdo? Y esté tranquilo que la información contenida en esta conferencia es la misma que está en el texto del aula virtual. La diferencia son 2 o 3 artículos adicionales que van a estar en la conferencia y se los subo después. Y quizás no van a estar, más seguro es que no estén en la evaluación. La evaluación son 3, 4 casos clínicos de múltiple escogencia. Pues no va a ser nada del otro mundo. Sigamos entonces. Perfecto, entonces mire, se trata entonces de determinar qué donantes son los que vamos a buscar. Dentro de la clasificación de donantes hay 2 opciones. Uno es el donante fallecido y el otro es el donante vivo. No vamos a hablar de donante vivo, no vamos a hablar de donante en muerte cardíaca o DSD, que es el Deceased Cardiac Donor, o el NHBD de hace unos años, el Non-Harboring Donor. Y el otro, que es el que nos interesa, es el donante en muerte encefálica, que puede ser perfectamente donante de órganos y de tejidos. Esto es para únicamente pues mostrarles en qué punto se nos puede perder la cadena de la búsqueda de un donante. Puede que haya problemas en el sistema de detección para identificar ese donante, problemas para diagnosticar la muerte, que no se declare oportunamente la muerte circulatoria, o problemas logísticos para que alguien acuda a hacer ese rescate. Otra situación podría ser que hubiese contraindicaciones médicas por alguna serología positiva o el hallazgo, como tuvimos hace poco, un donante que intraoperatoriamente tenía una neoplasia en el páncreas, entonces hubo que contraindicarlo, o porque el órgano sufre algún daño durante la extracción, o problemas con el consentimiento. Pero en toda esta cadena nos vamos a enfocar es en la ruta de los donantes a los que se les ha diagnosticado la muerte encefálica. En el texto que se suministró y que está en el aula virtual, están estas 4 definiciones, pues no nos vamos a centrar mucho en ellas, que van de donante potencial, que es el que usted sospecha que puede en algún momento morirse, que la situación clínica cumple con los criterios de muerte encefálica, el elegible, que es el que no tiene contraindicaciones médicas para la donación, pero y ya se ha constatado la muerte por los criterios neurológicos de acuerdo al lugar en el que usted esté trabajando. El donante real es el que, luego de obtener el consentimiento, usted ha podido hacer una cirugía para extraer o un órgano o un tejido, y el donante utilizado es del que se logra usar uno de los órganos. ¿Quiénes son los que sirven como donantes? Pues los que sufren alguna de estas patologías, que tengan una causa traumática, una enfermedad cerebrovascular isquémica, hemorrágica, un tumor o alguna anoxia. En esta categoría caerían básicamente los intoxicados, los de muerte por ahorcamiento, estrangulación, paros cardíacos prolongados. Son una proporción bastante pequeña en nuestra casuística de donantes. Y en todos esos casos, pues siempre habrá que reportar en nuestro sistema sanitario todos los Glasgows con un puntaje menor o igual a 5. Esa pregunta me la formulaban esta semana en el foro, que si era por debajo de 5, es decir, 1, 2, 4, o igual a 5, es de 5 para abajo inclusive. Hay comunidades que trabajan con 8, como es el caso de España. Aquí es obligatorio reportar los Glasgow menores a 5. ¿Quiénes son los que se convierten en donante? Pues hay una serie de factores demográficos inherentes al país, a la accesibilidad al sistema sanitario hospitalario, al factor cultural. Hay comunidades que donan relativamente fácil, mientras que hay otras que, aunque tengan un nivel académico y educacional alto, posiblemente no lo van a hacer con tanta facilidad. Y la parte organizativa, los recursos hospitalarios, si se cuenta con servicio de neurocirugía, con accesibilidad a camas de cuidado crítico y la
comunidad hospitalaria está sensible frente a la donación, pues esto va a rodar más fácil. Y obviamente los criterios de admisión para la UCI y cómo sean las prácticas clínicas al interior de cada servicio de cuidado intensivo o de urgencias, pues también van a permitir que estos programas se puedan desarrollar. Hace unos años, la Organización Nacional de Trasplantes de España se embarcó en un estudio de prevalencia grande, que era el estudio del Programa de Garantía de Calidad, y cogieron alrededor de 1.800 hospitales y determinaron qué tantos donantes posibles se les perdía, cómo eran los avisos, perdón, etcétera, etcétera, y determinaron más o menos cómo debería ser la generación de donantes potenciales. El programa y la metodología fue extrapolada a Francia, a Argentina, a Portugal, a Italia, y de verdad pues que les ha funcionado bien. Aquí no lo hemos podido hacer porque estos estudios pues demandan una serie de recursos grandes, pero uno sí se pega a esas cuentas para determinar internamente si está generando lo que debería generar o no. Obviamente los hospitales de neurocirugía tienen un potencial de generación mucho mayor que el de los que no lo tienen. Y en términos generales, pues un hospital mediano debería generar alrededor de 50 donantes por año. Otra forma de hacer la cuenta es que se generen entre 1.5 donantes por cada 100 muertes hospitalarias, o 2.5 donantes por cada 100 camas hospitalarias por año, o 10 donantes por cada 100 muertes en la UCI, o 50 donantes por cada 100 camas UCI año. Una forma más práctica de hacer la cuenta cuando uno está brindando alguna asesoría o alguna conferencia o está en alguna UCI, de 0.5 a 1.5 donantes por cama UCI año es lo que un servicio debería generar si en ese hospital o en esa clínica contasen con servicio de neurocirugía. Son unas cuentas gruesas. Yo creo que la idea es que eso sirva más de motivación para que al interior de cada UCI pues se nos empiecen a motivar los especialistas en cuidado crítico y los urgentólogos, pues para mejorar los reportes sobre todo y para diagnosticar las muertes encefálicas cuando corresponda. Surgen entonces estas inquietudes. ¿Quién es el responsable de este paseo? Es decir, ¿quién creen ustedes que es el responsable de la tarea de detección? Que como lo decía en el artículo, la principal pérdida de donantes se da en 2 puntos de la cadena, o por falta de detección o por negativa familiar. No es el momento de todas maneras de hacer una encuesta entre los 12 asistentes que tenemos en este momento al aula virtual. Algunos podrían decir que se trata del médico tratante, o que la enfermera de la sala, o que el coordinador de trasplantes, o que el jefe del departamento de cirugía, de críticos, de anestesia, o el director médico del hospital. Nosotros consideramos luego de la experiencia que tenemos pues que es una tarea que, aunque en nuestro sistema le toca a los coordinadores estar visitando las salas para generar recordación, esto es imprescindible y no podría funcionar sin el concurso de los intensivistas, y todo pues a partir de unas buenas relaciones diplomáticas, cordiales y obviamente pues con mucho respeto por el trabajo que ustedes están haciendo, pero también tratando de que no se den escapes y que no se pierdan pues posibles avisos. Que la tarea pues primordial es que el intensivista refiere al coordinador de trasplantes o a la red de trasplantes los potenciales donantes cuando estos se vayan presentando. Hay otras comunidades en las que dentro de la UCI un intensivista trabaja como coordinador, medio tiempo intensivista, el otro tiempo como coordinador, le pagan lo mismo, y cuando se presenta un posible donante o un Glasgow por debajo de 5, pues él no evoluciona a ese, y en el momento en que diagnostiquen la muerte, él empieza a asumir el manejo de ese posible donante. De todas maneras son modalidades diferentes y en nuestro sistema pues se trabaja como ustedes los han visto a lo largo de estos años. Hay unos doctores que trabajan para los grupos de trasplantes, que somos los que nos hemos encargado pues de ir a hacer el manejo de esos donantes potenciales y la búsqueda activa y la conversada con la familia. La siguiente pregunta que nos haríamos es ¿qué tanto donamos y qué tanto trasplantamos? Esto generó debates editoriales en el periódico El Tiempo porque se nos estaba cayendo la tasa de donantes por millón de habitantes. Llegamos a estar tan bajos como en 8.4 en el 2015. La forma en que la mayoría de países del mundo se miden es con el concepto de donante por millón de población, que es como lo hacen en Europa, en Latinoamérica, en Asia, en Arabia, y en tasa de conversión, que es como salió en ese famoso artículo en el English Journal de Medicina, que también les proporcioné la bibliografía, que es midiendo qué tantos donantes reales obtuvo usted contra los donantes potenciales. Cada sistema de medición tiene sus detractores, tiene sus defensores. En términos generales, la tasa de conversión de los norteamericanos permite medir
cómo funcionan sus organizaciones de rescate de donantes, las famosas OPO, mientras que estas tasas de donantes por millón de población pues le permite a usted medir comunidades grandes como un país. De todas maneras, los números gruesos son estos: el que más donantes genera globalmente es España, que está por encima de los 40 por millón de habitantes, aspiran a llegar a 50. Los que han adoptado su modelo, como los portugueses, franceses, croatas, eslovenios, ya también están llegando a los 40, pero en términos generales todas esas comunidades pasan de los 2 dígitos. Estados Unidos, que es un país con más de 300 millones de habitantes, con un sistema pues muy particular basado en 50 organizaciones que buscan donantes, las Organ Procurement Organizations, tiene 28 donantes por millón de habitantes, Canadá 19 con 36 millones de habitantes y Australia 18 es su tasa de generación de donantes. Los norteamericanos con esta tasa hacen anualmente alrededor de 18.000 trasplantes renales, 2.500 hepáticos y alrededor de creo que 1.000 y pico trasplantes cardíacos. Entonces, como el 2015 hicimos 780 y pico trasplantes renales, 54 donantes de corazón y 240 y tantos de hígado. Si miramos la tasa de donantes por millón de población entre nosotros, no hemos podido pasar de los 2 dígitos desde este año y el vecindario está más o menos en la misma situación, incluso están peor Ecuador y Perú. Los que logran pasar de los 2 dígitos son Argentina, Uruguay y Brasil. Esta imagen es básicamente para mostrarles que aquellos que rescatan mucho son los que están en azul oscuro, por encima de 25 por millón de población. Los que están en el color más clarito, Europa occidental, la península itálica, los ex Yugoslavia, península escandinava, también pues tienen tasas interesantes, y el resto pues les cuento que difícilmente llegamos a pasar a estar por encima de los 10 donantes por millón de habitantes. La siguiente inquietud es: ¿dónde vamos a ir a buscar esos donantes? ¿Dónde es que se deben ir a detectar y a localizar? Pues en términos generales, la unidad de cuidado intensivo, el servicio de urgencias y recuperación de cirugía serían en ese orden. Es muy raro tener que ir a mirar un donante potencial a recuperación, tiene que ser que no haya habido cama en la UCI, que en el posoperatorio no lo pudieron ubicar, pero son esos dos servicios los principales generadores. Y la siguiente pregunta es entonces: ¿en qué parte del proceso debemos actuar? Cuando le sospechan la muerte, el diagnóstico de muerte encefálica, después de diagnosticada la muerte y el momento en que se determine que el posible donante es válido, o después del diagnóstico cuando la UCI opina que es un posible donante, pero antes de hablar con la familia, o después de hablar con la familia. Para evitar pérdidas, para actuar con prontitud, en términos generales la recomendación sería cuando el Glasgow esté por debajo de 5 y justo antes de diagnosticar la muerte encefálica. Si se da la muerte cardiocirculatoria, pues también puede ser posibles donantes entre nosotros para tejidos, concretamente córnea y hueso. En el futuro, cuando alguien se meta en la aventura de empezar a rescatar donantes de los de Maastricht, los DCD, los donantes de muerte cardiocirculatoria, pues también sería una fuente interesante de donantes, y de hecho en este momento el 15% de los donantes que están rescatando los norteamericanos vienen de la categoría 3 de Maastricht. Entonces este sería el punto ideal en el cual se debería dar el aviso. Ya luego de la muerte pues vendría hacer todas las actividades de evaluar el donante potencial, de hacer el mantenimiento para que no le haga paradas, no desarrolle diabetes insípida, y le puedan hacer toda la evaluación clínica a ver si sí va a ser un buen donante. Y les repito, actualmente como la ley cambió y todos somos donantes por ley, pues se aplica presunción legal de donación. Obviamente uno siempre habla con la familia: mire, estamos parados en esta situación, fulanito se murió, nos interesa saber usted qué opina, y si está de acuerdo o no con la ley de presunción. Si están de acuerdo, se llena un formato que es distinto al consentimiento, y si tiene menos de 18 años, pues es obligatorio llenar un consentimiento ambos padres. Si está ausente uno de los dos papás, no se puede proceder con esa donación. En resumen, entonces, ¿dónde, quién y cómo? ¿Dónde UCI y urgencias son los lugares en los que uno más lo va a ir a buscar? ¿Quiénes? Pues el coordinador de trasplantes, obviamente siempre de la mano del intensivista, que es el que nos da esos reportes y esos avisos a través de la red de trasplantes, o el urgentólogo en su defecto. Y el cómo, pues hay varias formas de hacerlo. Una es de manera activa, esperando que le lleguen los donantes, que le avisen.
Y la forma activa pues es yendo a buscarlos y estar haciendo esa detección diaria en los servicios. Eso es desgastante en muchos casos, pero ha logrado pues recordación entre los profesionales del cuidado crítico y el servicio de enfermería, que también en muchos casos nos da el aviso y el reporte. Obviamente siempre hay que tener herramientas y hace unos años cuando yo empecé con esto todavía funcionábamos con buscapersonas y celulares pues muy básicos. Espero no tener que llegar a semejante máquina dentro de unos años, porque imagínense uno pues en el carro recibiendo las llamadas o chateando con un juguete de ese tamaño, pero sí igual hay que tener ayudas pues tecnológicas, mínimo un celular para poder estar en contacto con los distintos servicios. Una vez detectados los potenciales donantes, una vez encontrado el donante y diagnosticada la muerte, pues ya lo que viene es hacer la evaluación clínica de ese donante, que corresponde a un examen físico, una lectura de la historia clínica y a los exámenes de laboratorio que correspondan. Las referencias que le suministré, que es la guía de calidad y de seguridad para los de órganos para trasplante de la Unión Europea y del Consejo de Europa, me parece que es un compendio y que es una guía para consultar rápido ante la positividad de una serología, ante un donante que esté hipotenso, trae unos cuadros muy interesantes sobre cómo hacer el mantenimiento. O este otro libro pues que lo sacó la gente del doctor Novitsky, que fue de los primeros autores que propuso el mantenimiento con hormona tiroidea. Este sí no lo tengo en PDF, pues lo tengo es en papel. Sin embargo, pues algunas de las bibliografías que proporcioné pues fueron escaneos de ese libro. En general, la evaluación clínica de un donante potencial involucra 5 tareas que son un acto médico como cualquiera: una entrevista y una conversada con la familia, una lectura completa de la historia clínica, luego evaluar todos los factores de riesgo que el donante pueda tener, que en la vida real, nunca la familia del donante tiene detalles pues muy íntimos de cómo sea su comportamiento, cómo sea su parte sexual. Eso terminan siendo los amigos, los conocidos, los que manejan más información respecto al estilo de vida del donante potencial. Ya la parte que sigue sería realizar las serologías que sean pertinentes, y esto simplemente para hacer honor a las referencias que revisé, porque la verdad, en Colombia rara vez uno tiene acceso a los datos de autopsia. En otras comunidades como en Estados Unidos, en Europa, pues si usted solicita datos, resultados de una autopsia, pues posiblemente se los dan. Una vez tuvimos un donante que estuvimos necesitando y validar una información de una neumonía, que si era por clepsidra, que si no, y necesitábamos saber cómo habían encontrado los pulmones, y definitivamente eso quedó dentro de la cadena de custodia y nunca nos suministraron información detallada de la autopsia. Difícilmente el resultado sobre la causa de la muerte. Y estos exámenes de laboratorio deben incluir, como lo preguntaron en el foro, que si era rutinario o no solicitar hemocultivos. Si el donante venía con un proceso infeccioso y la sala lo había solicitado, se piden. O si durante la evaluación clínica del donante, luego de discutirlo y de comentarlo al grupo de trasplantes, viene con antibiótico-terapia por sospecha una neumonía ya en tratamiento o por una meningitis, igual usted le pide un control que van a utilizar a posteriori los trasplantólogos con sus receptores. Con respecto a los factores de riesgo, siempre se pregunta la historia personal, social, sexual, si es... Y no, con este comentario no voy a ser homófobo, pero por ejemplo el CDC de Atlanta promulgó hace unos años un listado de conductas sexuales que comportaban más riesgo para adquirir infección por virus de inmunodeficiencia humana. Determinaron, por ejemplo, que el grado 1 era sexo con preservativo y era un riesgo relativo de 1. Sexo sin preservativo le da un riesgo relativo de 20 para adquirir una enfermedad de transmisión sexual o para adquirir HIV, y sexo por vía anal sin preservativo tenía un riesgo de 100. Cuando fueron más a fondo en ese análisis multivariado, encontraron que se multiplicaba, que era multiplicativo, y que el riesgo relativo de adquirir HIV por vía anal sin preservativo puede ser hasta de 2000. Entonces, por eso es que cuando se trata de donantes que ejercen la prostitución, sexo a cambio de drogas, sexo a cambio de dinero, ese tipo de circunstancias nos obligan a contraindicar al donante independiente de el posible resultado de la serología. Obviamente pues se indaga, y aunque es una caricatura, la fuente pues reportaba que 35% de los hombres de la edad de 18 a 30 años dijeron que tuvieron sexo cuando consumieron más de 3
a 5 bebidas alcohólicas. Entonces miren que también cuando es población que estaba bajo embriaguez aguda no solo de alcohol sino de otros fármacos, pues tampoco se acuerdan de tener sexo seguro. La Unión Europea pues ha establecido unos niveles de riesgo risk level 1 que es inaceptable y es una contraindicación absoluta para el donante, hasta el 5 que es un riesgo estándar para el ciudadano común y corriente pues que tiene un estilo de vida digamos aceptable, y esto pues también está en la referencia que proporcioné del libro del Consejo de Europa. Los puntos claves entonces para identificar a estos donantes potenciales es si, al momento del examen físico, si tiene tatuajes o piercings. En nuestra comunidad en términos generales se contraindican los donantes de tatuaje hace menos de un año para el caso de 6 meses para el caso de órganos como el hígado. Y el tiempo, la verdad, no importa. Lo que es verdaderamente importante es que al momento de hacer esa entrevista a la familia, saber dónde se hizo el tatuaje, si se lo hizo en un sitio como la cárcel o en el barrio y compartieron las agujas o compartieron la tinta, o si fue en un sitio profesional. Es importante hacer una buena evaluación que nos permita determinar si el donante tiene factores de riesgo para TBC. En cuanto a cirugías previas, es importante indagar también si hubo infecciones, si tiene alguna cicatriz quirúrgica, preguntar cuándo, dónde, cómo, de qué lo operaron, qué hallazgos hubo, antecedentes de vacunación previa, sobre todo con virus activos, con virus vivos, perdón, porque el receptor va a estar inmunosuprimido. El estilo de vida es importante, sobre todo en el caso de viajes, de migración a zonas maláricas, a zonas de dengue, lugar de trabajo y qué tipo de pasatiempos tiene. En el caso de donantes con encefalitis o demencia o enfermedades psiquiátricas, es importante que hayan sido diagnosticadas por un médico y contacto con fauna. Estas contraindicaciones son absolutas en todo el territorio colombiano. Fueron emanadas del Instituto Nacional de Salud, de la Fiscalía General de la Nación, y son los casos de sospecha de maltrato infantil, cualquier persona que haya fallecido en persecución de la policía, en cuidado o en custodia. Entonces, por ejemplo, alguien que esté en prisión domiciliaria no nos sirve como donante. Sospecha de violación de derechos humanos, víctimas del conflicto armado o de terrorismo, cualquier muerte asociada a delito sexual y cualquier muerte de fuerzas de seguridad del Estado que estén en servicio activo tampoco los podemos tomar como donantes potenciales. Esto básicamente porque al ente regulador, al Instituto Nacional de Salud y a la Fiscalía no querían que la parte acusatoria en algún momento tuviera problemas con el manejo de la cadena de custodia. Al momento de la evaluación clínica de un donante, entonces, también es importante o mirarlo como un todo o ya luego coger órgano por órgano, y es una evaluación que ya se hace al interior del grupo de trasplantes junto con el coordinador de trasplantes. Si se es muy liberal, usted va a aceptar todos los donantes y va a correr entonces riesgos con los receptores, que algunos están muriendo, que algunos están en la falla terminal del órgano y hasta en urgencia cero por el caso de hígado o corazón, o los va a rechazar todos, entonces va a echar a la caneca órganos que perfectamente pueden ser válidos y sacar gente de la lista de espera, con el riesgo de mortalidad que enfrentan algunos pacientes mientras están en la lista. Entonces se trata de balancear y de ser muy sensato, y de que cuando se contraindique un órgano o un donante, pues sea con criterios objetivos o no sea por el me parece. Dentro de la evaluación general, entonces es importante determinar la causa de la muerte. Un donante con causa de muerte desconocida es una contraindicación absoluta tomarlo aquí en cualquier parte del mundo. Hay comunidades que exigen que también exista una evidencia por neuroimagen para poder contraindicar ese donante potencial, y se contraindican también de manera absoluta los fallecidos por una encefalitis viral, por algunos tumores de sistemas nerviosos primarios o secundarios, o infecciones por gérmenes multiresistentes, meticilinoresistentes, resistentes a la vancomicina, caen dentro de la categoría de estas contraindicaciones absolutas. Si miramos cómo es el comportamiento y cómo es la casuística de las causas de muerte, por ejemplo, entre los españoles y los franceses, cuando ellos tuvieron unas medidas de control de tránsito más estrictas, de velocidad, de uso del casco, empezó a disminuir el trauma craneoencefálico como causa de muerte y aumentó la enfermedad cerebrovascular, lo cual los mete en la situación de donantes de más edad y con más antecedentes, más antecedentes como hipertensión y diabetes. Es una curva muy similar para los franceses, 57% de enfermedad cerebrovascular y el trauma apenas hace el 21%. Para los españoles, si sumamos estos dos traumas, el de tráfico y el de no tráfico,
difícilmente llega pues al 13-14%. Entre nosotros, la gran mayoría de funciones de nuestros donantes son por trauma craneoencefálico. Cuando el instituto reporta, no nos desglosan si es por accidente de tránsito o si es por lesión infligida por terceros. El 34% es por enfermedad cerebrovascular y ya el resto se van yendo a la hipoxia, al tumor cerebral, el 5%, y caen en categoría de otras el 6.6% de los posibles donantes. Con respecto a la edad, es un concepto que ha evolucionado, cada vez se rescatan donantes más añosos. En la península escandinava perfectamente le sacan los riñones a alguien de 75 o de 80 años, han sacado corazones de hasta 70 años en España, entre otros están extrayendo corazones hasta 70, riñones hasta 70 años, pero con biopsia, y son criterios que los impone el grupo respectivo de trasplantes, y pues si es un donante añoso pues va a caer en la categoría de criterios expandidos. Entonces aquí lo que se debe hacer es individualizar la evaluación de cada uno de esos donantes y prestar especial atención a si tiene factores de riesgo cardiovasculares y enfermedades crónicas. Existen casos pues, de donantes que después de una cuidadosa evaluación, como los corazones de más de 60 años de edad, se han trasplantado con éxito. Los hígados procedentes de donantes de 75 años, hay comunidades en las que los han trasplantado, mientras que otros órganos quizás no los hayan recuperado. Aquí entonces siempre juegan con el concurso de la biopsia o de poner el órgano en una máquina de perfusión pulsátil continua. La literatura está llena de información pues, que muestra cómo es el impacto de la edad en esos órganos, cómo es el comportamiento y cómo es la curva de supervivencia por distintos métodos, a cuál le va mejor, a cuál le va peor. Hay un artículo muy interesante del doctor Francis Del Mónico con que recoge una casuística muy grande, muy interesante, y llega incluso el doctor Del Mónico fue hasta hace unos años el jefe de trasplantes del Hospital General de Massachusetts, y ellos encontraron que hasta el 69% de los órganos obtenidos de donantes de criterios expandidos y de estos donantes añosos le podían fallar a los 5 años en una tasa superior a los de donantes de criterios estándar, pero es que son comunidades que se están enfrentando a una escasez constante de órganos, entonces tienen que echar mano de lo que vaya resultando. Otra opción es que los donantes diabéticos, y esto pues es un artículo seminal, pues es más bien viejito, perfectamente se pueden rescatar y trasplantar en los receptores que no sean diabéticos. Entre nosotros nos damos el lujo de contraindicar muchos órganos que en otras comunidades utilizarían, pero es básicamente porque quizás no sienten mucha presión en la lista de espera de los trasplantólogos, y tenemos todavía un promedio de edad pues joven entre los donantes que estamos enfrentando. Esta es la pirámide poblacional de nuestros donantes. Miren que la gran mayoría están en la etapa productiva de la vida, es decir, son donantes que están entre los 15 y los 25 años. Las mujeres que rescatamos como donantes están un poquito más grandecitas, mientras que la edad media de los donantes en una comunidad como en España, por ejemplo, está por encima de los 50, de los 59 años y 60. Tenemos pues diferencias, esto es básicamente para mostrarles pues cómo nos movemos con respecto a otras latitudes. Desde el punto de vista de evaluación general, como se lo venía diciendo entonces, en conclusión, en síntesis, diabetes, hipertensión, alcoholismo, obesidad caen dentro del terreno de las contraindicaciones relativas. Lo importante es determinar la duración de la enfermedad, cómo ha sido el tratamiento, qué tanto se ha adherido y cómo es la historia personal, social y sexual. Esta la teníamos. Me estoy devolviendo. Otras enfermedades previas que son importantes y que se contraindican, pues es establecer si tiene o no colagenosis o enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple lateral amiotrófica o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Yo en la vida apenas he visto un caso de estos una vez, y eso pues que siendo estudiante de medicina en la sala de neuroclínica de San Vicente. No sé pues dentro de la experiencia de ustedes, que son intensivistas, internistas, anestesiólogos, de todo, con qué tanta frecuencia se diagnostiquen muertes encefálicas en pacientes con estas entidades, pero si uno enfrenta una de estas, es una razón para contraindicarla. Es importante también dentro de esa evaluación general la historia de cáncer. Es supremamente controvertido el tema porque la biología, el comportamiento de cada tumor es muy distinto. Lo importante es establecer el tiempo libre de enfermedad, buscar la opinión del oncólogo. Los tumores
como el coriocarcinoma, melanoma de pulmón, de mama y sarcomas, se contraindican de manera absoluta. Sea vasocelular, carcinomas de piel de bajo grado, esos se aceptarían. Los marcadores tumorales no tienen ninguna utilidad a la hora de estar haciendo la evaluación de un posible donante. Y esto es un caso estándar de los que nos tocan enfrentar, más o menos de los 100 y pico donantes que tenemos al año, nos llaman 3 o 4 veces. Fue uno de los temas que puse en discusión en el foro. Es un sujeto masculino de 39 años en la UCI por una hemorragia intracerebral secundaria a una masa tumoral. Hace 6 meses se le diagnosticó por biopsia un osteocitoma grado 2 y evolucionó a muerte encefálica. Uno difícilmente termina por aprenderse toda la lista de los tumores que promulgó la OMS o la ONT o el registro del Dr. Israel Penn o el de la NATCO de los norteamericanos, y toca ir a consultarla a toda prisa, a ver, ¿este cae dentro de la categoría o no? Los que están por debajo de la clasificación 2 se podrían tomar como donantes, por debajo, perdón, los que están por encima se contraindican por el riesgo de metástasis. Se dice que lo que reporta la literatura es que los donantes en muerte encefálica, obviamente, que hayan sido sometidos a radioterapia, a quimioterapia, a derivación ventriculoperitoneal, tienen un riesgo más alto de desarrollar metástasis que los que no. Entonces, con respecto a los diagnósticos, esas listas toca individualizar cada caso y hacer la consultica, pues, a ver si cae dentro, no, sí o no dentro de esa categoría. Pero la vida real, al menos en esta ciudad, no sé cómo le pase a los colegas en Bogotá, es que cuando nos llaman por alguien en muerte encefálica o en parada cardíaca con sospecha de tumor, aún no ha llegado la histología. Con respecto a estos tumores, el 3 o 4% de las muertes encefálicas en donantes son por tumores del sistema nervioso central. El riesgo de metástasis es muy variable, como lo reporta la literatura. Algunos dicen que del 0.4 al 2.3. La referencia de los europeos dice que del 10. Cuando estuve revisando esa bibliografía, por ejemplo, con uno de los neuropatólogos de San Vicente, con el doctor Juan Carlos Aranga, que trabajó mucho tiempo en Edimburgo, él me decía que era demasiado alto un 10% de metástasis entre los tumores del sistema nervioso central. Igual, la idea es que siempre se tenga histología, y la literatura reporta que los europeos se embarcan en el tema de hacer una autopsia del sistema nervioso central. Eso entre nosotros, la verdad, no se da. Esto ya se los había mencionado: crenectomía, derivación y tratamientos previos como radio y quimio. Y este es el listado, en términos generales, que contraindican los tumores del sistema nervioso central: el glioblastoma, el carcinoma de plexus coroides, osteocitomas anaplásicos grado 3, 4, bueno. Básicamente es una lista que puede ser perfectamente consultada a posteriori en la www.ont.org o .es, y sale pues el listado de los tumores de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a los donantes que estén infectados, pues se contraindican de manera absoluta. Entre nosotros, aunque actualmente están pues solicitando los cirujanos de hígado y de riñón que les comenten los positivos para HIV, que el donante tenga diagnóstico o seropositividad para virus de inmunodeficiencia humana, que tenga infección de Creutzfeldt-Jakob, infecciones por piosis y atriosis diseminada, tuberculosis activa. Es muy raro que le lleguen a uno con el diagnóstico o que al momento de la entrevista se lo manifiesten. Sin embargo, como me lo preguntaban en el foro, que en qué fase del tratamiento se aceptaría o se rechazaría, independiente de qué fase del tratamiento esté el donante, siempre hay que contraindicar los que están con diagnóstico de TBC, positividad en la serología para HTLV, infecciones por plasmodium y por rabia. Y se aceptan los donantes que tengan infección por citomegalovirus, Epstein-Barr. Obviamente en estos dos sí que ponerle cuidado a los receptores, sobre todo en el Epstein-Barr, por el riesgo de que después desarrollen enfermedades linfoproliferativas con la inmunosupresión, y toxoplasma y Chagas para el caso de los donantes de corazón. Perdón, esta es una lista de enfermedades que se han reportado en la literatura que se transmiten a través del trasplante. Sin opción terapéutica si se transmite, y con opción terapéutica en caso de que le sea transmitida. Entonces miren que cae el chikungunya, el dengue hemorrágico, el HTLV, esta LCMV, coriomeningitis linfocítica, ha producido defunciones, sobre todo en Norteamérica. Por error humano se han presentado casos de transmisión de rabia.
y desde el momento de la presentación del paciente en el servicio de urgencias y después en la UCI sospecharon rabia, y a pesar de eso sacaron los riñones, sacaron el corazón, sacaron las córneas, trasplantaron los receptores y se murieron casi todos, al menos los receptores de riñón fallecieron. Con respecto más al donante con infecciones, un gran número de donantes con lesiones en sistema nervioso central que cursen con fiebre o leucocitosis, eso es una manifestación del TEC o incluso de la misma muerte encefálica. Que esto se transmita por un trasplante, pues está ampliamente documentado, y desde que el paciente esté en la UCI con antibiótico-terapia instaurada y con germen conocido, los donantes con infección del sistema nervioso central perfectamente se puedan rescatar. Entonces, ¿cuáles infectados no se aceptan? Los que tengan una infección no controlada, generalizada por germen multiresistente o por hongos o por protozoos, esos se rechazan. Pacientes con infección generalizada y con hemocultivo positivo y no multiresistente y que tengan antibiótico durante más de 2 días, que esté hemodinámicamente estable, existe la posibilidad de rescatarlo como donante y se continúa el tratamiento antibiótico en el futuro receptor. Infecciones localizadas como neumonía, infección urinaria, meningitis, perfectamente se pueden rescatar esos donantes, no contraindican la donación y ya se evalúa cada caso de manera particular. Otro tipo de exposición a fármacos de manera crónica como paracetamol y acetaminofén, ya usted mira y evalúa qué tanto ha afectado el hígado. Uso continuo, crónico de ibuprofén o litio, hay que prestar atención a que no le vayan ya tocado de alguna manera el riñón. Donantes que fallezcan por intoxicación, tenemos reportado incluso aquí en la ciudad de Medellín, se publicó en Transplantation Crossing que los donantes que se han rescatado intoxicados por fosforados orgánicos, por rodenticidas, metanol, cianuro, salicilatos, perfectamente pueden ser donantes. En el caso de los que usan marihuana, se pueden rescatar como donantes, y el usador de cocaína ya se individualiza y se evalúa si es un uso ocasional, semanal o social, o si es el usuario diario consuetudinario de este fármaco, de este tóxico. Es importante que mientras el donante esté en la UCI, pues evaluar cómo está el estado hemodinámico, cómo están las dosis de vasopresores, de inotrópicos, si hizo paro cardíaco, si estuvo hipotenso durante cuánto tiempo. Si el donante hace paro, perfectamente se reanima, eso ya lo verán pues con el doctor Camargo en la conferencia de mantenimiento, y usted simplemente solicita pruebas de laboratorio para hígado, riñón y corazón a posteriori y evalúa a ver qué tan tocados quedaron esos órganos, qué tan afectados quedaron después del paro. Con respecto a la hemodilución, vamos a ver más adelante el algoritmo. Se sospecha de hemodilución en cualquier donante que haya tenido un sangrado profuso, traumático o en cirugía, y quien le han aplicado altos volúmenes de hemoderivados, de coloides o de cristaloides. El problema con la hemodilución es que le va a diluir las partículas virales, los anticuerpos o los antígenos, que son los que finalmente la prueba diagnóstica de tamización va a buscar, van a caer por debajo del límite de detección, entonces se va a enfrentar a un falso negativo. Entonces, si el donante, tenemos en la historia clínica evidencia de que sangró, de que está politrafundido, pues hay que tratar de recuperar una muestra pretransfusión, y si no la recupera, pues entonces aplicar el algoritmo y determinar si está en estado de hemodilución. El algoritmo, un instante, bueno, si ya busco es muy sencillo, simplemente dividir el peso del donante entre 0.025 y entre 0.015, con cada una se calcula el volumen plasmático y el volumen sanguíneo respectivamente, y si los volúmenes infundidos son superiores a cualquiera de esos dos, o al volumen sanguíneo o al volumen plasmático, usted lo considera hemodiluido, y las muestras que obtenga en ese estado de hemodilución no son adecuadas para realizar la tamización serológica. Si no aparece ninguna muestra adecuada y está hemodiluido, con el dolor en el alma, toca contraindicar el donante. Es importante evaluar los periodos de hipoxemia y de acidosis, el estado metabólico con la natremia y la glicemia, y cualquier tratamiento actual en la UCI desde el punto de vista de volúmenes, de corrección de diabetes insípida, y si hubo sospecha o comprobación de algún proceso infeccioso como se los mencionaba, y qué antibióticos está recibiendo durante la estancia en el servicio. Si el donante les hace paro, esto no es una razón para contraindicarlo, va a haber un ascenso en la función hepática, en los marcadores de función hepática y renal, que van a mejorar después a las 6, 8, 12 horas,
y ya se evaluará si se rescata o no el órgano. Con respecto al examen físico, y no se trata pues de venirles a dar ustedes una conferencia de semiología, además de peso, talla y superficie corporal, pues es importante evaluar que no esté ictérico, que si tiene una cirugía, una cicatriz previa, indagar por qué fue esa cicatriz, si tiene alguna visomegalia, pues también determinar por qué y si está pues perfectamente estudiado. Si tiene, como se lo mencioné, tatuajes o piercings, ambos se comportan de manera similar. Importante preguntar el tiempo previo a la elaboración de ese tatuaje y de ese piercing. Hay algunos tatuajes que se usan en algunas comunidades para ocultar el sitio de inyección de drogas recreacionales como la morfina y la heroína. La forma de diferenciar entre una inyección crónica y la aguda es que si la inyección fue por motivo de un ingreso hospitalario, pues generalmente hay un halo hemorrágico alrededor del sitio de venopunción. Si es una punción crónica, además de que están atróficos los trayectos vasculares, los trayectos venosos, pues va a estar sin ningún halo hemorrágico que lo rodee. Y tatuajes en este tipo de localizaciones, propiedad de Bobby o unos labios en los glúteos de un sujeto masculino, pues se debe sospechar que sea un sujeto que tiene sexo con otros hombres, entonces tiene más factores de riesgo para infecciones como el virus de la inmunodeficiencia humana. Obviamente, pues también preguntar siempre por historia de viajes. Generalmente se trabaja con los mismos estudios que ha solicitado la sala, simplemente se actualizan, hay que solicitar hemoleucograma, hemoclasificación, pruebas de coagulación, pruebas de función hepática, renal, etcétera, etcétera. Se evalúa la función cardíaca, análisis, gases arteriales, hemocultivos seriados, les repito, si hay sospecha clínica de infecciones y venía en el manejo de alguna infección, y como exámenes complementarios, pues obviamente los rayos X de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma sin donante a donar corazón. Con respecto a las serologías, es un tema que está sujeto pues a debate, aún no se ponen de acuerdo todos los estándares y todas las sociedades científicas sobre cuál es el estándar que se debe solicitar de serologías. Cada país y cada grupo de trasplantes tiene los propios. No se solicitan, por ejemplo, las mismas serologías aquí en la región de Antioquia o en Bogotá que las que se solicitan en el occidente colombiano. Y en el caso de donantes a corazón parado, pues es importante obtener la muestra pronto y es crítica la calidad de la muestra. Si la muestra está hemolizada, tienen más chance de un falso positivo. Ya si la muestra está lipémicas, hemolizadas o ictéricas, pues no hay tanto problema. Una muestra ideal es como esta que aparece aquí en la fotografía. ¿Cómo sea la respuesta a esas serologías? Pues depende de cómo esté el sistema inmune del donante y que reconozca la infección. Es difícil controlar el tema de los periodos de ventana inmunológica. El gobierno norteamericano a la fecha tiene la intención de hacer la tamización de todos sus donantes con los estudios de NAT, que es Nucleic Acid Tests. Sin embargo, pues aún no se usan, no están validadas de manera rutinaria para todos los donantes. Al caso de los donantes de tejidos sí se lo solicitamos, pero porque usted tiene eso a posteriori, y la idea con estos estudios de NAT es que usted va a acortar el tiempo de ventana inmunológica. Entonces en el caso de HIV de 22 días lo va a poder acortar a 9, del virus de la hepatitis B de 44 a 22 y de la C de 66 a 7 días. Problemas que se presentan con respecto a la serología, pues está la hemodilución. Como se los mencioné, pues esto es un reto en la evaluación del donante, es engorroso tener que hacer ese cálculo, es causa de falsos negativos. Y lo importante es conseguir una muestra pretransfusión, aplicar el algoritmo. Este es el algoritmo. Entonces, la idea es que usted divide va a calcular y obtener de cuánto es el volumen sanguíneo del donante y de cuánto es el volumen plasmático, y todo a partir del peso corporal del sujeto. Esta fórmula, este algoritmo fue validado para sujetos que pesan menos de 100 kilos. No sirve para población pediátrica. En población pediátrica hay que echar mano de un cálculo basado en superficie corporal. Usted calcula volumen plasmático y sanguíneo y simplemente se agarra a determinar cuánto le pusieron de hemoderivados, cuánto le pusieron de coloides o de plasma y plaquetas y cuánto de cristaloides, hace la sumatoria de cada una de esas tres, y si en algún momento son mayores que el volumen plasmático o que el volumen sanguíneo, el donante se considera hemodiluido y la muestra es inadecuada para realizar el estudio serológico.
Más con respecto a las serologías, se solicitan pruebas de HIV, primera y segunda generación, antígenos de superficie para la hepatitis B, se solicitan los cores. Los donantes con core positivo perfectamente pueden donar hígado, riñón y corazón. Y también se solicitan los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Se solicitan pruebas para el citomegalovirus, serología estándar, pruebas para Epstein-Barr, toxoplasma, Chagas, HTLV, y si el donante viene de zona malárica hay que solicitar pues gota gruesa. Para los donantes de tejido se solicita esto mismo, y sumado a eso los estudios de NAT. Y los donantes de quiteros expandidos son aquellos que están por encima de los 60 años, cuya causa de muerte está involucrada la hipertensión arterial o la enfermedad cerebrovascular, que la creatinina al final del rescate esté por encima de 1.5 miligramos de decilitro, y son injertos con alto riesgo de alteración en su función por la edad misma, por la calidad del órgano. El hígado generalmente va a estar esteatóxico, riñones con hipertensión o diabetes mellitus, y con alteración fisiológica por las altas dosis del uso de inotrópicos. Estos también se caerían dentro de esta categoría donantes que tengan alto riesgo de infecciones o de cáncer. Ya en esos casos toca individualizarlo, y algunas comunidades exigen que se le comunique al futuro receptor que va a ser trasplantado con un órgano de un donante que no está dentro de la categoría de riesgo estándar, entonces que si acepta recibir o no ese órgano. Ya para terminar, entonces, la detección es el primer paso en el proceso de donación, es la clave para aumentar el número de donantes, es la principal causa de pérdida de donantes, les repito, junto con la negativa familiar. Es un proceso que, aunque es responsabilidad del coordinador de trasplantes, sí necesitamos la participación y la ayuda que nos proporciona el servicio de cuidado crítico en cabeza del intensivista. Incluso dentro de la literatura les pasé los estándares de la Asociación Australiana y Neozelandesa de Cuidado Crítico, y en las primeras 14 páginas ellos declaran abiertamente que estos programas ruedan gracias a la ayuda del intensivista. Se requiere evaluación y pericia a la hora se requiere pericia a la hora de la evaluación de un potencial donante, pero pues ustedes son médicos con una experiencia pues muy vasta, no solo como intensivistas sino como especialistas de otras áreas, y todos los donantes pueden ser de órganos, también pueden ser los de tejidos. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y si no, pues terminamos. Para tranquilidad pues de los que me lo estaban preguntando ahora, la evaluación no se sale de lo que está en esta conferencia o de lo que está en el aula virtual. Pues sí les recomiendo de pronto más a la mano revisar este tema en el libro de portada roja, en el libro de los estándares de calidad de la Unión Europea, pero de resto no hay tampoco nada extraordinario en lo que sea la evaluación. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y si no, pues entonces me las formulan a posteriori en el chat. Steven me pregunta que por qué en Colombia no ha sido posible instaurar donante en asistolia. Hace alrededor de 5 años que tuvimos una asistencia técnica de la Unión Europea. Estábamos de pronto con la intención de embarcarnos en ese proyecto, pero de todas maneras uno llega a la siguiente conclusión: todavía no está optimizado el rescate ni tenemos explotado al máximo el potencial generador a partir de muerte encefálica. Este donante en esa historia requiere más recurso, no solo técnico, pues comprarte esos 4 máquinas, y si tienen tiempo les muestro un pedacito de un video. Comprarte esos 4 máquinas no tiene misterio, pero sí hay que tener la gente muy comprometida dentro del hospital y dentro de los que van a hacer el rescate para poder acudir en menos de 30 minutos y embarcarse pues en un operativo de este tipo de rescate. Cuando uno habla con los colegas que lo hacen en Barcelona o en Madrid, ellos dicen que un requerimiento del hospital es que tiene que vivir a menos de 30 minutos. Entonces imagínese usted tener ya un equipo de profesionales disponibles para llegar en menos de ese tiempo al hospital. Tiene que tener muy claros los protocolos y los estándares del diagnóstico de esa muerte. Tiene que determinar qué categorías de esa de Maastricht va a enfocar sus esfuerzos, sobre todo con la 3, que es la más complicada desde el punto de vista ético y deontológico. Entonces yo pienso que esa es la razón. Es más una sumatoria de que a uno se explota lo que se tiene al máximo,
y de que aún no existe la voluntad política ni técnica de decir vamos a hacer este tipo de donantes.